Buenas tardes, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y quisiera, poder compartir un momento un tema acerca de la expiación. ¿Qué es lo que es la expiación? Eh, la expiación, para poder tener una escritura al respecto, la escritura puede ser Levítico, Levítico capítulo 16, versículos 29 al 34. Levíticos 16, versículos 29 al 34, ahí está lo que se le comisionó a Moisés para hacer la ceremonia que se debía hacer para expiar el pecado de todo el pueblo. Ahora esto es muy tremendo porque ese corderito que se mataba tenía que ser matado una vez al año, y era para expiar, para sacar la culpa del pecado de todo el pueblo. Y nosotros sabemos que ese tipo antiguo testamentario, ¿cierto?, representó el sacrificio de nuestro cordero, el cordero de 7 cuernos y 7 ojos que está descrito en Apocalipsis capítulo 5. Entonces nosotros en este tiempo final, en esta final edad, porque estamos en el tiempo del fin, la expiación llega a ser total, la total expiación. Yo voy a leer una definición: que la expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través, como lo hacían en el Antiguo Testamento, de un animalito. Pero nosotros sabemos que ese cordero, ¿cierto?, ese carnero o ese animal de sacrificio representó a Cristo, como lo estaba mencionando recién. Entonces, el creyente, cuando recibe la expiación, que el sacerdote tenía que rociar con su dedo tomaba la sangre del animal sacrificado y tenía que rociar el propiciatorio 7 veces. 7 veces, eso es muy importante entender, estos 7 rociamientos, por lo que va a significar en el futuro, los 7 rociamientos de la sangre de Cristo sobre el creyente. Estos rociamientos eran para quitar, toda culpa, todo pecado. El creyente, queda absuelto de toda pena o culpabilidad. Por eso que es tan importante. Ahora, la expiación, en el Antiguo Testamento no la entendían a plenitud, ¿cierto? Los judíos no la entendieron a plenitud porque pensaban que era solamente el sacrificio de un animal, que ese animalito tenía que morir por la culpa de ellos, y cuando moría el animal, Dios aceptaba ese sacrificio y ellos quedaban libres de la culpa. Pero ese animal estaba representando, ese animal sacrificado, como decía recién, estaba representando el sacrificio sublime de Cristo que se haría para expiar los pecados de su pueblo, de sus hijos, de sus hijas. Entonces, ahora esta expiación han pasado 2000 años y no ha sido plenamente entendida, pero en el tiempo del fin, que estamos en el tiempo del fin, esta expiación sería cabalmente entendida por el cuerpo de creyente, porque Dios la revelaría en su plenitud, en su totalidad. Entonces yo quiero hablar por unos momentos sobre lo que es la expiación plena, la expiación total, es decir, esos 7 rociamientos de la sangre de Cristo hoy sobre el creyente. Entonces, nosotros para eso tenemos que entender que han habido 7 edades de la iglesia. 7 edades de la iglesia cuyos nombres son: el Señor Jesucristo le dijo a Juan, cuando se le reveló a él, ¿cierto?, a Juan, y le dijo que no tuviera temor, ¿cierto?, que él era el primero y el postrero, el que había estado muerto, y le dijo: pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y le dijo: y escribe a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces, en Asia Menor en aquel tiempo habían 7 iglesias que se llamaban Éfeso, Esmirna,
Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Eran 7 ciudades ya que estaban en ese tiempo en Asia Menor, en la forma de una media luna, pero que el Espíritu de Dios tomó como tipo, como figura, para representar 7 edades futuras, donde Él iba a dar 7 mensajes a través de 7 ángeles mensajeros o 7 estrellas. Por eso que el Señor le dijo a Juan: yo te diré el misterio de las 7 estrellas que están en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles ya de las 7 iglesias, y los candeleros de oro son las 7 iglesias. Entonces, esas 7 iglesias, esos 7 periodos de tiempo, en esos 7 periodos de tiempo, Dios iba a desplegar sus atributos. Dios iba a redimir todos esos atributos que iba a manifestar sobre la tierra. Y para eso Dios tomó 7 edades. Y en cada edad de la iglesia Dios dio un mensaje, pero también había un misterio. Entonces, la primera edad se llamó Éfeso. Y Éfeso significa descansado o apuntado o flojo. Entonces, esa primera edad, la segunda parte de esa primera edad, Dios la llamó así por su nombre, porque en la primera parte de esa edad ellos habían trabajado arduamente por amor del nombre del Señor, y habían probado a los falsos apóstoles, y habían probado a los malos y lo habían echado a sus términos. Y la verdad que habían hecho cosas muy, muy tremendas, y el Espíritu Santo lo alabó. Pero la segunda parte de esa edad se pusieron a descansar, se pusieron flojos y dejaron el primer amor, porque el Señor les dijo: pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Pero en esa edad que se llamó Éfeso había un mensajero, y el mensajero, por cierto, fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era el mensajero, y él trajo el mensaje. Él era la estrella para la edad de Éfeso, para esa primera edad de Éfeso, hace 2000 años atrás, que empezó, creo, el año 57, así en adelante. Entonces, Pablo, el Espíritu Santo habló a través de Pablo, tronó y salió un mensaje. Pero ese mensaje, que era la palabra para aquella edad, trajo una virtud, y esa primera virtud fue fe. Entonces, fe fue la virtud que Dios derramó en esa primera edad, ese mensaje que derramó, pero ese mensaje era un mensaje de vida, y en la sangre está la vida. Fue un rociamiento que Dios hizo esa primera edad con su sangre, ¿ya? Y esa sangre, ese mensaje trajo una virtud, y esa virtud fue fe. La fe de Jesucristo que operó en ese cuerpo de creyentes. Luego, la segunda edad de la iglesia fue Esmirna, y Esmirna significa amargura. En esa edad entró amargura porque estaba entrando el espíritu nicolaíta, que significa tomar dominio sobre el laico. Eso es el hombre puesto sobre el hombre. Y esa edad se llamó Esmirna, que viene de mirra, amargura. Pero Dios levantó un mensajero que fue Ireneo. Ireneo predicó la palabra del Señor bajo la inspiración, bajo la unción, y él fue la segunda estrella que estaba en la diestra de Jesús. Él fue el mensajero a la edad de Esmirna, y Dios dio su palabra, y la vida que está en la palabra, la sangre de Jesucristo, produjo otra virtud, que fue virtud, justamente virtud, porque en aquellos días ellos guardaron la virtud de servir al Señor, de no mezclarse, de no manchar sus vestiduras con ese espíritu nicolaíta, o poner el hombre por sobre el hombre. Entonces, esa fue la segunda sangre, por así decirlo, el segundo rociamiento. En la primera edad, que fue Éfeso, ¿cierto? Dios usó a Pablo para traer la palabra, y hizo un rociamiento, y ese rociamiento trajo, estoy repitiendo, la primera virtud, que es fe. La segunda, que Dios derramó a través de su mensajero, su ángel mensajero, que fue Ireneo, fue virtud. La tercera edad de la iglesia fue
Pérgamo. Y Pérgamo significa completamente casado. Y esto fue el período en que la iglesia, el cristianismo, se unió con el Estado, se casó con el Estado. El mensajero a esta tercera edad que se llamó Pérgamo fue, el primero fue Pablo, el segundo fue Ireneo, el tercero fue Martín. Y Martín fue la tercera estrella en la diestra del Señor, en la mano del Señor, al cual Dios usó y Dios tronó a través de Martín, y trajo el tercer rociamiento que trajo esa virtud que fue ciencia. Entonces tenemos en la primera edad fe, en la segunda edad tenemos la virtud de Jesucristo, y en la tercera edad, ese tercer rociamiento, tenemos la ciencia de Jesucristo. Ese rebaño de la tercera edad tenía la ciencia de Jesucristo. Y la cuarta edad de la iglesia, ¿cierto? La primera fue Éfeso, la segunda fue Esmirna, amargura, la tercera fue Pérgamo, que significa completamente casado, y la cuarta fue Tiatira, y Tiatira significa mujer dominante. Mujer dominante, y una mujer en la Biblia es una iglesia, y esta iglesia dominante fue la que se creó, ¿cierto?, el año 325 en el concilio de Nicea, ¿cierto?, cuando Constantino quiso unificar unificar su imperio, y unió la iglesia con el Estado. Y la iglesia de Cristo no tiene ningún negocio que unirse con el Estado, cosa que ha hecho hoy día. Entonces, por eso que el nombre Tiatira significa completamente casado. Luego vino la quinta edad, que significa Sardis. Y, el cuarto mensajero a Pérgamo fue Colombo. Entonces tenemos los mensajeros, las estrellas, ¿cierto?, que dieron la luz del sol, Cristo, en el tiempo de la noche, ¿cierto? Fue Pablo a la edad de Éfeso. Luego tenemos Ireneo, que trajo, Dios derramó esa virtud en la segunda edad de Esmirna. Luego tenemos Pérgamo, que significa completamente casado, y luego tenemos Tiatira, que significa, ¿cierto?, mujer dominante. Y Colombo fue el mensajero a la cuarta edad, si es que no estoy equivocado. Entonces, la quinta edad de la iglesia, el año 1500 y tanto, ¿cierto?, ahí Dios levantó a Martín Lutero, que fue el quinto mensajero. Martín Lutero, que predicó la justificación por la fe, él fue la quinta estrella que estaba en la mano de Jesús, ¿cierto?, que era un misterio, ¿cierto? Entonces, y Lutero predicó la justificación por la fe. Y la virtud que Dios derramó en esa edad fue la paciencia. La paciencia. Entonces, pero Sardis significa los escapados. ¿Por qué escapados? Porque ellos escaparon de esta mujer, de esta iglesia dominante, de esta Tiatira, de esta Jezabel. Ellos escaparon de Jezabel, esta Tiatira, esta mujer dominante, ¿cierto? Y ahí fue el rompimiento, ¿cierto?, donde nació, si usted quiere, el protestantismo, porque Martín Lutero, que no quiso, digamos, separarse de la iglesia, él pensaba que ese sistema era el correcto, pero él predicó la justificación por la fe, es decir, el justo por la fe vivirá, no por las obras, como predicaba Jezabel en aquel tiempo, esa iglesia dominante, ¿cierto? Ellos predicaban que la salvación era por obras, y ahí ellos tenían el tema de las indulgencias, donde vendían el perdón de los pecados. Pero el perdón de los pecados no es por el oro, por la plata, que un hombre pudiera comprar el perdón de los pecados. Entonces vamos a llegar a eso, porque estamos hablando acerca del tema de la expiación. Entonces, la quinta sangre derramada del Cordero de Dios de 7 cuernos y 7 ojos, de Apocalipsis capítulo 5, ¿cierto?, trajo una virtud, y esa fue paciencia. Luego, la sexta edad de la iglesia, donde Dios también levantó un mensajero que fue John o Juan Wesley, ¿cierto? Dios derramó otra virtud, el sexto rociamiento, que fue, entonces, tenemos fe en Éfeso, tenemos virtud en Esmirna, tenemos ciencia
En Pérgamo tenemos, o creo que lo dije al revés, tenemos después fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia en Sardis. Ahora esta edad se llamó la Odisea, la sexta edad. El mensajero fue Juan Wesley, ¿cierto? Y trajo una virtud, el rociamiento de la palabra de aquella edad, de la sangre de Cristo, trajo el temor de Dios, que también es piedad, que significa ser como Dios. Entonces, y la séptima edad, digamos, ¿cierto? Dios levantó a un mensajero que era el profeta Elías, que nosotros lo conocemos como el hermano William Branham. Entonces, Dios derramó a través de este mensajero este séptimo rociamiento que fue de la sangre de Cristo, que fue el amor hermanable. Ahora, cuando el creyente de esta edad final, ¿cierto? Hay una promesa de un rapto prometido para la iglesia del tiempo del fin. Entonces, un rapto que Dios sacará a la iglesia de la tierra, porque sobre la tierra viene la gran tribulación. El profeta antiguo testamentario dijo: levántate y resplandece. Ese fue el profeta Isaías, porque tu luz ha venido. Lo que estamos hablando en esta hora es la luz de esta edad. Entonces, levántate y resplandece, porque tu luz ha venido, y porque densas tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Entonces, densas tinieblas han cubierto la tierra y oscuridad las naciones, que significa las iglesias, las denominaciones, pero sobre el verdadero creyente Dios ha prometido que nacería, que la palabra, nacería Jehová, y sobre el cuerpo de creyentes, donde nacería la palabra, sería vista la gloria de Dios. Entonces, para que eso ocurra, el creyente tiene que recibir estos 7 rociamientos de la sangre de Cristo, que Dios hizo uno en cada edad. Pero ahora, así como Dios trajo a su iglesia a través de 7 edades de la iglesia, ahora asimismo Dios está formando al individuo. El creyente que Dios ha llamado, ¿cierto?, le da una expiación plena. No solamente una expiación, digamos, parcial, como fue en la primera edad, que fue el rociamiento de un solo rociamiento, sino ni 2 rociamientos, ¿cierto?, en la segunda edad, sino 7 rociamientos. Los 7 rociamientos, lo vamos a llamar así, de las 7 edades de la iglesia. 7 mensajes que traen 7 virtudes. Esos mensajes traen la fe de Jesucristo, la virtud de Jesucristo, la ciencia de Jesucristo, la templanza o el dominio propio de Jesucristo, la paciencia de Jesucristo, la piedad o el temor de Dios, ¿cierto? Y el afecto o el amor fraternal de Jesucristo. Y cuando estas cosas nacen en el creyente por el Espíritu de Dios, que es la palabra naciendo en el creyente, entonces cuando estas virtudes nacen y están operando en el creyente, viviendo en el creyente, tronando en el creyente en dulzura y en santidad, entonces Dios hace descender lo que es caridad, la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Caridad, la piedra de corona de amor, y entonces Dios y el hombre llegan a ser uno, y Dios adopta a su Hijo, ¿cierto? Lo adopta cuando tiene todas estas virtudes formadas en él, y este creyente, ¿cierto?, llega a ser coigual con Dios, porque recibe la expiación en su plenitud. Todos sus pecados le son perdonados. ¿Por qué? Porque ahí en ese creyente se aplicó el rociamiento de las 7 sangres, de las 7 edades de la iglesia. Entonces, las vírgenes fatuas no aplican toda la expiación y se quedan acá en la gran tribulación. Las vírgenes fatuas se quedan porque no reciben la plenitud de la expiación. Ellas fallan
en recibir la total sangre de Jesucristo. Por ejemplo, a modo de ejemplo, cuando estas 7 sangres, cuando la expiación plena del Señor Jesucristo rocía a un individuo, a un creyente, un hijo, una hija, ¿cierto? Ya no, ese hombre o esa mujer no tiene más relación con el pecado. Sus pecados son olvidados de Dios, son puestos en el mar del olvido. Esa persona, ese creyente, está parado en la presencia de Dios. Ese creyente tiene la naturaleza de Dios. En ese creyente vive Dios. Ese creyente llega a ser la casa de Dios, donde vive Dios, donde Dios se expresa a través de su naturaleza divina. Porque esto que yo acabo de mencionar de la fe de Jesucristo, de la virtud, de la ciencia, eso lo habló el apóstol Pedro. Y Pedro dijo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dados por su divino poder, entonces mediante el conocimiento de aquel, dice, que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por medio de esas preciosas y grandísimas promesas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y dijo el apóstol Pedro, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo a causa de la concupiscencia. Dijo, a vosotros que habéis recibido una fe preciosa como la nuestra, añadid a esa fe virtud, y a la virtud ciencia, y a la ciencia templanza o dominio propio, y a la templanza paciencia, y a la paciencia temor de Dios o piedad, y al temor de Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal caridad, dijo el apóstol Pedro por el Espíritu Santo. Y dijo, porque si estas cosas están en vosotros, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, estas 7 virtudes, dijo, está ciego, y habiéndose olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, un verdadero creyente hoy día, un creyente que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo, él ha sido llamado a esta expiación plena para llegar a ser uno con Cristo, para llegar a ser uno con Dios, coigual con Dios, porque la Escritura dice, Pablo dijo, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos herederos de Dios y somos coherederos con Cristo. Y Pablo dijo, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. ¿Cuál es la gloria venidera? Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero para que Cristo more en nosotros esas 7 virtudes, usted tiene que añadir a la fe el resto de las virtudes. A la fe tiene que añadir virtud, a la virtud ciencia, etc., hasta llegar a la estatura de un hombre perfecto, siendo Cristo ese hombre en nosotros. Entonces ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Ya no vivo yo, dijo Pablo, sino que vive Cristo en mí. Entonces ahora termino diciendo, si Cristo vive en usted, entonces usted hará las obras de Cristo. Entonces, ¿cuáles son las obras de Cristo? Cristo dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Él multiplicó los panes y los peces. Él caminó por el mar, ¿es cierto? Él calmó el viento y la tempestad. Los discípulos dijeron, ¿quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Los discípulos. Entonces, pero Cristo dijo, el que cree en mí, ¿cierto? Las obras que yo hago, Él también las hará y aún mayores. La Biblia dice, el Señor dijo, si estuvierais en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces el Señor también dijo, y el que creyere, ¿cierto? Y fuere bautizado será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre
echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosa mortífera no les dañará, quitarán serpientes y sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. Entonces estamos hablando de una super iglesia, estamos hablando de una super raza. ¿Por qué? Porque estas personas que forman esta super iglesia han llegado a ser participantes de la naturaleza divina, porque estas personas han recibido la expiación en su plenitud. Y decíamos hace un rato que las vírgenes fatuas fallan en recibir la expiación en su plenitud, fallan en recibir la palabra, porque la palabra sangró para poder rociarnos. Eso es una revelación, ¿verdad que sí? Y la iglesia es la sangre de Jesucristo por el Espíritu. Por eso en el Antiguo Testamento, ¿cierto? En Éxodo capítulo 12, versículo 12 creo, el Señor dijo, y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vuestras casas plaga de mortandad. ¿Qué era eso? Era que Dios le había dicho a Moisés, Dios iba a sacar a su pueblo, lo iba a sacar de la esclavitud de Egipto, que Egipto representa el mundo, lo iba a sacar de la esclavitud de Egipto y lo iba a llevar, ¿cierto?, a la tierra prometida, a la tierra prometida. Entonces, de la esclavitud a una tierra de promesa, a una tierra de abundancia donde fluía la leche y la miel. Pero antes de salir de Egipto, Dios le dijo a Moisés que el pueblo tenía que sacrificar un cordero sin defecto, sin mancha, sin defecto, y tenían que, la noche previa a la salida, tenían que comerse ese cordero completamente, no dejar nada de él, y tenían que comerlo con hierbas amargas y vestidos, tenían que estar sus pies calzados, ¿cierto? Tenían que estar vestidos y comerse todo el cordero con hierbas amargas y no dejar nada del cordero. Y la sangre del cordero tenían que aplicarla sobre el dintel de las puertas de las casas donde ellos estaban, porque esa noche pasaría el ángel del Señor, el ángel de la muerte. Y en toda casa donde no hubiera la sangre aplicada en el dintel, que es el marco de la puerta, ¿cierto? Ese ángel entraría a esa casa donde no estuviera aplicada la sangre en el dintel y habría plaga de mortandad, el primogénito moriría. Por eso que en Egipto todos los primogénitos, en la última plaga que Dios trajo sobre Egipto, fue la muerte del primogénito. Pero allá en Gosén, donde estaba el pueblo hebreo, ¿cierto?, en las casas que habían aplicado la sangre del cordero, el ángel vio la señal y pasó, no hubo plaga de mortandad. Y eso habla también en este último tiempo, porque en la sangre, Dios en este tiempo, lo que Dios requiere es la señal de la vida de Cristo en el individuo. Ahora usted que me está viendo este vídeo, lo que Dios requiere de usted y de mí es la sangre de Jesucristo que fue vertida en el Calvario. Él es el Cordero que murió por nosotros. Como lo anunció Juan, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo derramó su sangre para el perdón de los pecados. Él dijo, entonces él dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, no por todos. La sangre de Jesucristo no fue derramada por todos, fue derramada por muchos. Y esos muchos son los que Dios puso su nombre en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. A aquellos que Él predestinó, ¿cierto?, antes de la fundación del mundo y puso sus nombres en el libro de la vida del Cordero, Él lo está llamando hoy, escuche, a través de la voz de la sangre. Voy a terminar diciendo esto. En Apocalipsis capítulo 5, el cuadro es este, ¿cierto? Dice Juan que en el cielo, ¿cierto? Porque Juan fue llevado allá, ¿cierto? Fue llevado allá el apóstol, y dice que vio en el cielo un trono y en el trono estaba uno sentado. Y el que estaba sentado, estoy citando el capítulo 5 de Apocalipsis, y en el trono el que estaba sentado tenía escrito un libro que estaba escrito por dentro y por detrás.
y estaba cerrado, y estaba cerrado y sellado con 7 sellos. Y un ángel fuerte clamó a gran voz y dijo: ¿quién es digno de tomar el libro y de abrir sus 7 sellos? Y Juan empezó a mirar y dice que no encontró a nadie que fuera digno de tomar el libro y de abrir esos 7 sellos. Entonces, Juan dijo, y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de tomar el libro, menos de abrir sus 7 sellos. Y él dice que lloraba mucho. Entonces, pero uno de los ancianos le dijo: Juan, no llores, porque he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, él ha vencido, y él es digno de tomar el libro y abrir sus 7 sellos. Ahora escuche esto. Y cuando Juan se volteó para ver al león de la tribu de Judá que había vencido y que él era digno para tomar el libro y abrir sus 7 sellos, él se volteó y vio un cordero como inmolado. Y ese cordero tenía 7 cuernos, que son las 7 edades de la iglesia, y 7 ojos, que eran los 7 videntes, las 7 estrellas, los 7 mensajeros que él envió a cada una de esas 7 edades de la iglesia. Entonces, voy a repetir, y cuando se volvió Juan vio un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, y estaba recién inmolado, estaba sangrando, recién había dado su vida en el Calvario, y él había dado su vida para redimir todos esos nombres que estaban escritos en el libro de la vida y puestos antes de la fundación del mundo. Y ahí estaba ese cordero inmolado. Y Juan dijo que lo vio dar un paso adelante y tomó el libro. Y cuando tomó el libro se desató un jubileo, y empezaron los amenes, los gloria a Dios, los aleluya. Y millones gritaban, ¿cierto?, a gran voz: tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus 7 sellos, porque con tu sangre nos has redimido para Dios de todo pueblo, linaje, lengua y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Ahora, ese libro en Apocalipsis 5 estaba cerrado, pero en Apocalipsis 10, ¿cierto?, el Señor Jesucristo desciende con el librito abierto. En Apocalipsis 5 está cerrado, pero en Apocalipsis 10 está abierto, porque dice la Biblia así: y vi descender del cielo a otro ángel fuerte, cercado de una nube, ¿ya?, con el arco iris sobre su cabeza. Un arco iris es un pacto, son 7 colores, es un pacto. Dice entonces: con el arco iris sobre su cabeza, dice, y tenía en su mano un librito abierto, y puso un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, y clamó a gran voz como cuando ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dijo Juan, pero oí una voz del cielo que me decía: no escribas, sella las cosas que los 7 truenos han declarado. Y el ángel fuerte, que no es otro que el Señor Jesucristo, levantó sus ambas manos al cielo y juró por sí mismo que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, el séptimo mensajero, la séptima estrella, cuando él comenzara a tocar la trompeta, a predicar el evangelio, el misterio de Dios se consumará, como lo dijo el Señor a sus siervos los profetas. Entonces eso es ahí. Esos 7 truenos eran 7 voces, eran 7 mensajes. Era la expiación en su plenitud, en su totalidad, que trae a manifestación los verdaderos hijos de Dios, ya que llegan a ser coiguales, hijos de Dios adoptados en el reino de la palabra hablada. Lo voy a dejar hasta ahí, y mi deseo es que Dios les bendiga. Y examinen estas cosas. Lea Levítico capítulo 16, versículos 29 al 34. Lea Apocalipsis capítulo 5
y también Apocalipsis capítulo 10. Y vea también en Hebreos como dice que Cristo con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados de una vez y para siempre. Ya la verdadera iglesia, la novia de Jesucristo, no se le imputa ningún pecado. Todos sus pecados fueron puestos en el mar del olvido. Ella está parada delante de Dios sin pecado, sin absolutamente pecado. Entonces ella llega a ser una con el Señor Jesucristo, porque ese es el propósito de Dios. Y yo me despido diciéndole, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella, a la esposa, ¿verdad?, se le ha concedido que se vista de lino fino blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Lo que acabo de citar se encuentra en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Entonces, que Dios, nuestro Señor, bendito Señor Jesucristo, les bendiga. Y quedamos en contacto. Que Jesucristo, nuestro Señor, les bendiga. Amén.